Mi sobrina de 13 años se rió y dijo: «Mamá dice que si te fueras mañana, nadie lo notaría», mientras abría el teléfono de $850 que le había regalado. Todos soltaron una carcajada, menos yo. Sin decir una sola palabra, cancelé pagos, cuentas y suscripciones. Esa noche me fui, rompí todo vínculo y dejé solamente una mochila negra. ¿Dentro? Encontraron esto. Todos los presentes, unas 30 personas, soltaron una risa generalizada, todos menos yo. Ella acababa de estrenar el teléfono de $850 que yo mismo le había comprado, y mientras despegaba el plástico con cuidado, su sonrisa era tan filosa como una hoja de vidrio. El lugar estaba lleno de voces superpuestas, charlas cruzadas, ruido de fondo que nadie intentaba moderar. Era una casa repleta de parientes, de bullicio, pero vacía de respeto. En la mesa de la cocina reposaba una torta sin tocar, las velas seguían esperando. Pero dentro de mí, la mecha ya se había encendido. Carolina, mi hermana, ni siquiera giró la cabeza. Estaba sentada en el sofá, entretenida con su celular, sonriendo con esa expresión de quien ha ganado una pequeña batalla sin levantar un dedo. Mamá cocinaba como si nada, moviendo una cuchara en una olla, fingiendo no escuchar. Pero el pequeño sobresalto de sus hombros la delató. Papá ni siquiera se molestó en fingir. Se rió, levantó su cerveza y dijo en voz baja: «Bueno, no está tan lejos de la verdad». Como una chispa cayendo en pólvora, la risa se expandió. Mis primos apenas contuvieron las sonrisas. Incluso Germán, el tío que solo veo en Navidades, se rió entre dientes. Y yo ahí, inmóvil, como siempre. El tonto servicial. El que paga, el que repara, el que nunca es suficiente. «Gracias por el teléfono, tío», dijo mi sobrina, pegada al brazo de su madre, hipnotizada con la pantalla nueva. Yo solo observaba. El pecho me latía con fuerza, la cara ardía, y el ambiente se comprimía alrededor como si el oxígeno se escapara. No dije nada. Solo asentí. Como siempre lo hacía. Fingía. Carolina levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi satisfacción, una chispa de burla contenida. Como si hubiera estado esperando ese instante exacto, viéndome tragarme el desprecio. «Vamos a cortar la torta», anunció mamá con una voz forzada de alegría, queriendo disipar la tensión. Pero el sabor agrio ya estaba pegado en mi lengua. Me dirigí a la cocina, me apoyé en la encimera mientras los demás rodeaban la mesa. Encendieron las velas, pidieron deseos. Yo permanecía allí, en silencio, con los puños apretados. Cada palabra tragada fue reemplazada por algo más helado, más decidido. Toqué el celular en mi bolsillo. Bastaron un par de gestos. Cancelé todo. Facturas, suscripciones, transferencias. Todo lo que había organizado para ellos, se esfumó. Mis dedos sabían exactamente lo que hacer. No lo pensé. Solo actué. Y, de pronto, todo ese ruido se convirtió en un eco lejano. Me fui de la casa sin avisar. Nadie notó mi ausencia. Por supuesto que no. No volví a mi casa. Fui directo a mi apartamento. Preparé una mochila con lo necesario y regresé. Tomé una mochila vieja, negra, del fondo del armario. Esa noche supe lo que debía hacer. No guardé ropa ni objetos personales. Volví a la casa, aún caótica. Nadie me vio cruzar ni dejar la mochila junto a las escaleras. Y me fui. Esta vez de verdad. Lo que dejé dentro no lo entenderían al instante. No haría ruido. Sería un golpe. A la mañana siguiente, unos puños violentos golpearon mi puerta. No hubo advertencias. Solo furia. «Abre. ¿Crees que puedes hacer esto?», gritaba mi padre desde el otro lado. La madera temblaba. «¿Crees que eres mejor que nosotros?». Su voz oscilaba entre ira y algo más. Miedo. No respondí. No jugaría su juego. Los golpes pararon. Se oyó el portazo de su auto alejándose. Pero aquello solo comenzaba. Mi celular dejó de funcionar. Un mensaje de mamá: «¿Cómo fuiste capaz de hacernos esto?». No respondí. Luego llamó Carolina. Ignoré 6 llamadas consecutivas. Me escribió: «¿Tú crees que puedes vivir sin nosotros? Pues hazlo. A ver cuánto aguantas». Sonreí. ¿Amenaza o promesa? Pero la verdadera tormenta llegó esa noche. Al salir de la ducha, escuché una llave en la puerta. Nadie debería tener copia. Se abrió de golpe. Entró mi padre, rojo de rabia, seguido por mamá con rostro desencajado. «¿Creíste que podías darnos la espalda?».
Fuera, dije tranquilo. Ya no tienen nada que hacer aquí. Eso eres ahora, gritó mamá. Nos niegas después de todo. No, respondí. Me usaron. Eso es diferente. Papá se acercó, puño cerrado. Adelante, le dije. Hazlo. Dudo. Sabía que no se atrevería. ¿Qué hiciste?, sollozó mamá. Las tarjetas no funcionan. Carolina no puede pagar el alquiler. La hipoteca. Asentí. Todo lo que yo mantenía, todo lo que construí, ya no existía. No era solo el dinero. No era únicamente el esfuerzo. Era la forma en que se sentían con derecho a todo sin devolver nada. Era el silencio cómplice de cada mirada, la normalización del abuso disfrazado de familia. Siempre era yo. El que resolvía, el que prestaba, el que respondía cada vez que se caía algo. Me convertí en el eje invisible que todos pisaban sin notarlo. Y aún así, parecía que nunca lo notaban. Ni un gracias, ni un gesto real. El cariño estaba condicionado a la utilidad. Me trataban como un cajero automático con rostro. Y ahora que había cerrado esa fuente, se escandalizaban como si los hubiera traicionado. Mamá lloraba en el sofá de su casa, según me contaron. Dicen que preguntaba cómo era capaz de hacerle eso a mi propia sangre. Pero cuando yo necesitaba apoyo, cuando lloré la pérdida de mi empleo hace 2 años, solo recibí silencio y preguntas incómodas sobre cuándo me recuperaría. Nadie vino a ofrecer ayuda. Solo presión. Cuando me fracturé el tobillo y estuve semanas sin poder moverme bien, Carolina me dejó un mensaje de voz preguntando si podía seguir transfiriendo el dinero de siempre para el colegio de su hija. Eso era todo lo que valía para ellos. No un hermano, no un hijo. Un proveedor. Y ahora, sin previo aviso, habían perdido ese soporte. Por fin entendían lo que yo sentía, la ausencia. Solo que en su caso, la ausencia les dolía en el bolsillo. A mí, me había dolido en el alma por años. En los días siguientes no pararon los intentos de contacto. Llamadas, correos, mensajes por redes sociales. Intentos de manipulación emocional. Fotos de mi sobrina triste, frases vacías como la familia es lo único que importa. Pero era demasiado tarde. Cuando me senté a revisar mis cuentas, mi calendario, mis presupuestos, noté que algo había cambiado profundamente. Por primera vez en años, tenía espacio para respirar. Ya no tenía que frenar mis propios planes para cubrir facturas que no eran mías. No tenía que sacrificar mis fines de semana para solucionar emergencias ajenas. Empecé a hacer algo que no recordaba, dormir tranquilo. Me preparaba el café sin interrupciones. Podía caminar por mi casa sin el constante temor de que alguien llamara con otra urgencia. Silencio. Libertad. Y entonces llegó el mensaje más honesto de todos. Fue de Carolina. 0 filtros, sin adorno. Te odio. Nos dejaste tirados. Mamá está enferma, y tú aquí, jugando a ser mártir. Lo leí en silencio. Y entendí que no se trataba de mi ausencia, sino de su pérdida. Perdieron el control. Perdieron la palanca emocional con la que me movían. Y ahora, en su vacío, solo podían culparme. Respondí con una sola línea, no me dejaron otra opción. Ella no contestó. Pero 3 días después, mamá apareció en la entrada de mi edificio. No tocó el timbre. Esperó en el lobby hasta que el portero me avisó. Yo bajé. Tenía la cara cansada, las ojeras profundas, y en las manos traía una bolsa con comida. Como si fuera una excusa para hablar. «¿Es tu sopa favorita?», dijo. Asentí, pero no abrí la puerta. «Solo quiero que hablemos», insistió. «No quiero pelear». «No hay nada que pelear, mamá. Ya todo se dijo». «No, hijo. No todo. Carolina está mal. No puede más. ¿No la vas a ayudar?». «No», respondí, sin titubeos. «Ya ayudé demasiado». «¿Y tu sobrina?». Me miró con lágrimas, como si el peso de todas sus decisiones cayera ahora sobre mí. «Ella solo repitió lo que escuchó en casa», dije. «Si te dolió o no, eso es cosa tuya». Quiso responder, pero no la dejé. Tomé la sopa con una mano y cerré la puerta suavemente. No de un portazo. No con rabia. Solo cerré. Era la primera vez que me elegía a mí mismo. Subí, puse la sopa en el refrigerador y dejé que el silencio hiciera lo suyo. Esa noche dormí mejor que nunca. Y cuando desperté, confirmé que lo había hecho bien. Abrí mi bandeja de entrada.
Una notificación. Solicitud de préstamo a mi nombre, rechazada automáticamente por falta de autorización. Carolina lo había intentado. No sabía que había bloqueado todos los accesos. Me reí. Era inevitable. Intentarían seguir tomándolo todo hasta que no quedara nada. Pero esta vez, ya no podían. Porque todo lo que alguna vez sostuve, todo lo que mantuve en pie con mis manos, ya no existía. Lo más triste de todo no era lo que dijeron, sino cómo se sintieron con derecho a decirlo. Cómo lo expresaron delante de todos, como si fuera una broma que el resto debía aplaudir. Nadie se detuvo a corregirla. Ningún adulto la frenó. Al contrario, las risas se sintieron como un respaldo, como un coro humillante que reforzaba lo que ella había dicho. Mi sobrina, con 13 años, absorbía la actitud de su madre, de mi padre. Yo me convertí en el blanco fácil. El blanco eterno. Y eso había que romperlo. Cuando se vive tanto tiempo cediendo, uno olvida cómo se siente marcar un límite. Al principio duele. Duele más a quien lo impone que a quienes lo reciben. Pero después, llega algo nuevo. Paz. El día que dejé de contestar llamadas no fue fácil. Me paraba frente al celular y me repetía que no les debía nada más. Pero la costumbre pesa. Es como una cadena invisible. Una voz que repite, son tu familia. Y ese mantra había sido usado contra mí tantas veces que casi parecía una ley. Pero ya no. Cada mensaje ignorado era una victoria. Cada silencio, una muralla que reconstruía mi dignidad. Empecé a notar que había tiempo. Tiempo libre. Tiempo mío. Me inscribí en un curso de cocina que siempre había postergado. Empecé a leer libros que llevaba años dejando en pausa. Y lo más extraño, comencé a recordar quién era yo sin ellos. Mis días ya no giraban en torno a solucionar la vida de otros. Mis decisiones no se filtraban por la culpa o el deber. Volví a hacer ejercicio. Volví a sentir el aire en los pulmones como algo propio. Me reí viendo una película sin que me interrumpieran. Cociné para mí. Compré cosas pequeñas sin remordimiento. Y en cada gesto, en cada acto mínimo, me encontraba de nuevo. Pero los intentos por arrastrarme de vuelta no paraban. Carolina mandó a una amiga común a conversar conmigo. Decía que estaba preocupada, que extrañaba las reuniones, que la niña preguntaba por mí. Falso. Si le importara, habría actuado distinto. Esa niña me escupió palabras que solo se escuchan en casa. Aprendidas. Repetidas. Mi madre intentó contactarme a través de mi jefe. Llamó al trabajo diciendo que era una emergencia familiar. Pero ya había advertido a recursos humanos. Nadie debía filtrar mis datos. Nadie debía intervenir. Cerré todos los canales. Cambié mis contraseñas. Cancelé accesos compartidos. Eliminé autorizaciones antiguas. Hice lo que tenía que hacer, blindarme. A las 2 semanas, la desesperación escaló. Un mensaje de voz. De papá. Hijo, esto se nos fue de las manos. Solo queremos hablar. Solo una charla. Un café. Un café. Después de todo lo que dijeron. Después de reírse en mi cara. Después de dejarme solo cuando me hundía. Un café. Me quedé mirando la pantalla. No lo borré. No lo escuché de nuevo. Solo lo dejé ahí. Como recordatorio. No para castigarlos. Para recordar lo lejos que había llegado. Para recordar que el silencio también es respuesta. Porque esa fue mi lección. No toda confrontación merece nuestra voz. A veces, lo más potente es el eco que dejamos salirnos. Pero aún no habían tocado fondo. Una semana más tarde, Germán, ese tío lejano que se rió como si yo fuera un chiste, me escribió. Están hablando de vender la casa. Carolina no puede pagar sola. Tu mamá está agotada. Sé que no es tu problema, pero eres el único que puede ayudar. La frase clave era esa, no es tu problema. Exacto. Ya no lo era. Porque entendí que si seguía resolviéndoles todo, nunca aprenderían. Porque no se puede crecer bajo el refugio del abuso. Y yo, sin querer, me había convertido en su excusa para no hacerse cargo. No más. No esta vez. Apagué el teléfono. Me preparé un café. Miré por la ventana mientras llovía. Y comprendí que el mundo no se cae cuando uno se elige. Al contrario. Se ordena. Porque al fin y al cabo, todo lo que yo mantenía, todo lo que sostenía en silencio, ya no tenía que seguir. Los días pasaban y con ellos,
La ansiedad que solía atraparme cada vez que sonaba el teléfono, desaparecía. Había dejado de esperar disculpas. Ya no las necesitaba. Había renunciado a esa fantasía en la que mi madre un día llamaba para decirme: «Hijo, tenías razón. Perdón por no ver cómo te usábamos». Porque eso no iba a ocurrir. No en esa familia. En lugar de disculpas, lo que recibía eran cadenas de reproches, intentos torpes de manipulación emocional y, sobre todo, mensajes que giraban en torno a lo mismo: dinero. El afecto siempre venía condicionado. Cuando tenían algo que pedirme, las palabras dulces abundaban. Cuando no podían obtener lo que querían, llegaban las ofensas. El amor, en su boca, era una moneda más. Me di cuenta de que había vivido mi vida como si siempre les debiera algo. Como si haber nacido fuera un contrato que me obligaba a pagar por la atención, la aceptación, el cariño. Pero no era así. Yo había dado todo sin pedir nada. Y eso los malacostumbró. Nunca me preguntaron cómo estaba. Nunca se detuvieron a pensar si yo tenía una vida propia. Siempre fui el que resolvía, el que renunciaba a sus fines de semana, el que decía sí cuando todos los demás se lavaban las manos. Pero ahora había silencio. Silencio real. Profundo. No el silencio incómodo de quien está esperando que todo se arregle solo. Este era distinto. Era el silencio del corte. Un silencio que, por primera vez, me permitía pensar, reflexionar y reconstruirme. Comencé a mirar fotos viejas, no con nostalgia, sino con una especie de mirada clínica. Vi imágenes donde estaba en cumpleaños, en navidades, en reuniones familiares. Siempre en un rincón. Siempre con una sonrisa forzada. Siempre con las manos ocupadas, sirviendo, arreglando, limpiando. No había una sola foto en la que me vieran disfrutar. Porque no lo hacía. Nunca me dieron ese espacio. Era el que garantizaba que los demás lo hicieran. Un día, sin pensarlo mucho, borré el álbum familiar del respaldo de mi nube. No por odio, sino por limpieza. No necesitaba mantener recuerdos que me ataban al rol que me impusieron. Mi historia no podía seguir siendo una secuencia de sacrificios ajenos. Tenía derecho a escribir un nuevo capítulo. Y eso empecé a hacer. Me inscribí en un taller de escritura. Había pasado años ayudando a otros a cumplir sus metas mientras mis sueños quedaban en espera. Ya no. Cada día era una victoria. Preparar mi comida, cuidar mis horarios, planificar mis propios gastos sin cargar con los de otros. Era una libertad tan nueva que al principio me parecía egoísmo. Pero aprendí que cuidar de uno mismo no es egoísta. Es justo. Un martes por la tarde, mientras salía del supermercado, vi a mi sobrina. Estaba con una amiga. Cargaba una mochila desgastada y hablaba con gestos nerviosos. Me reconoció al instante. Me miró con esos ojos que alguna vez se iluminaron cuando llegaba de visita. Esta vez, estaban distintos. Más apagados. Vacíos. No me saludó. Bajó la mirada y se apuró. Su amiga preguntó algo, y ella negó con la cabeza. No me acerqué. No era mi lugar. No después de todo lo que pasó. Caminé hacia mi coche y me senté al volante, pero no arranqué. Me quedé ahí, en silencio, con las manos sobre el volante, sintiendo como esa escena removía algo dentro de mí. Parte de mí quería correr detrás de ella. Decirle que, a pesar de todo, aún la quería. Que no era su culpa repetir lo que su madre decía. Que los niños son esponjas, y absorben todo lo que los rodea. Pero otra parte, la más herida, la más real, sabía que ya no podía seguir justificando. Que amar no es permitir que te pisoteen. Que perdonar no siempre significa volver. Esa noche volví a casa con una sensación extraña. No de tristeza, sino de aceptación. A veces, dejar ir duele menos que aferrarse. Abrí el correo. Otro mensaje de Carolina. El asunto decía: te necesito. Pero no lo abrí. Ya sabía lo que decía. Me serví una taza de té, encendí una lámpara cálida en el salón, abrí mi cuaderno de escritura y comencé a escribir la historia de alguien que se cansó de ser invisible. Porque eso era lo que había sido durante años, invisible para los que decían amarme. Pero ahora, por fin, comenzaba a verme yo mismo. Y ese, para mí, era el verdadero comienzo. No fue hasta esa noche, justo antes de dormir, que me permití sentir un poco de culpa. No la culpa impuesta por ellos, no la que venía con reclamos y chantajes emocionales. Era otra. Una culpa tenue, silenciosa,
como un eco lejano que preguntaba si había alguna forma de haber hecho las cosas distinto. Me acosté sin responderme. A la mañana siguiente, al revisar el celular, vi que el nombre de mi madre ya no aparecía en los intentos de contacto recientes. Ni el de Carolina. Ni siquiera mi padre. Solo un mensaje nuevo de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Tío, soy yo. Perdón por lo que dije. Era ella. Mi sobrina. La misma que había soltado la frase que derrumbó todo. Sentí una punzada en el estómago. No sabía si era dolor, rabia, alivio o una mezcla de todo. Me quedé mirando esas 8 palabras durante minutos. Ningún adulto se había disculpado. Ninguno había mostrado un atisbo de autocrítica. Pero ella sí. No añadía excusas. No pedía nada. Solo eso, perdón. Me quedé en silencio. No sabía qué hacer con ese mensaje. No sabía si debía contestar. No sabía si quería. El perdón sincero de alguien tan joven puede doler más que el desprecio de los adultos. Porque te hace pensar en lo que pudo haber sido distinto. Lo dejé sin responder. No por rencor, sino porque necesitaba espacio para procesarlo. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara. Había aprendido a no tomar decisiones apresuradas. Esa tarde salí a caminar. Las calles estaban tranquilas. Entré a una librería y compré un cuaderno nuevo. Uno de tapa dura, de esos que prometen nuevos comienzos solo con el tacto. Decidí que iba a escribirle. No un mensaje directo. No una respuesta inmediata. Una carta. Quería explicarle mi lado. Contarle que no fue por ella que todo se rompió, sino por lo que representó ese momento. Que su frase fue solo la gota. Que todo venía cargándose desde hace años. Quería que supiera que no la odiaba. Que, a pesar de todo, aún recordaba cuando me abrazaba al llegar, cuando se emocionaba por mis regalos, cuando me llamaba solo para contarme un dibujo nuevo. Escribí durante horas. No lloré. No podía. Estaba demasiado agotado para lágrimas. Solo escribía. Sin censura. Sin filtro. Con la certeza de que ella quizás nunca leería esa carta, pero yo necesitaba soltarla. Al terminar, la guardé en un sobre. No tenía dirección para enviarla. Tampoco quería pedirla. Pero tenerla ahí, física, tangible, era suficiente por ahora. Al día siguiente, volví a mis rutinas. El curso de escritura avanzaba bien. Empezaba a formar nuevos vínculos. Personas que me conocían por quien era, no por lo que podía dar. Me sentía más ligero. Más real. Entonces, una llamada inesperada. Un número local. Dudé, pero contesté. ¿Aló? ¿Tú eres el hermano de Carolina? La voz era de una mujer mayor, seca, cortante. ¿Quién habla? La señora Martínez. Vivo al lado. Solo quería avisarte que hoy vinieron del banco. Dijeron algo de una notificación por falta de pago. No me meto, pero pensé que debía saberlo. Gracias, respondí, desconcertado. Ella colgó. Me quedé mirando el teléfono. No sentí lástima. Sentí distancia. Una separación firme entre sus problemas y mi vida. Antes, esa llamada me habría hecho correr a ayudar. Ahora, no. No porque deseara lo peor, sino porque entendía que cada uno debe asumir lo que siembra. Las decisiones tienen consecuencias. Y las de ellos estaban tocando la puerta. Esa noche, preparé cena para mí. Sin interrupciones. Sin llamadas. Sin cargas ajenas. Solo yo, un plato caliente, y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Una semana después, volví a recibir otro mensaje de mi sobrina. Esta vez más largo. Me llamó por mi nombre. Ya no era tío. Era una carta digital, escrita desde la culpa, la confusión o quizá desde un espacio que ni ella entendía del todo. Sé que me equivoqué. Mamá decía que tú solo hacías cosas para que todos te debieran algo. Yo repetí lo que escuchaba. No sabía que iba a doler tanto. Perdón. Sentí un nudo en la garganta. No era rabia. Era pena. Pena por ella. Por la carga emocional que seguramente le habían echado encima. Porque una niña de 13 años no debería andar cargando con ese nivel de tensión familiar. Era evidente que Carolina, mi madre y todos los demás estaban usando su figura como puente, o peor, como carnada emocional. Pero ese mensaje tenía una grieta de sinceridad. Y me golpeó. Me quedé en silencio.
No respondí aún. Lo leí varias veces. Lo memoricé. Y decidí salir. Caminé por la ciudad durante horas. Vi escaparates, perros jugando en el parque, parejas discutiendo bajito en cafeterías. El mundo seguía. No importaba cuán fuerte me sacudiera la familia, el mundo no se detenía. Yo tampoco tenía por qué hacerlo. Regresé a casa con una sensación diferente. No de alivio. No de paz. Sino de apertura. Como si, por fin, algo en mí estuviera dispuesto a seguir adelante. No como antes. No volviendo al mismo lugar. Sino caminando hacia otro. Distinto. Donde el perdón no significara olvido, y la distancia no fuera sinónimo de desprecio. Me senté frente al computador y escribí. No un mensaje. Una respuesta en forma de carta digital. Le hablé con franqueza. Le dije que la quería, que entendía que a veces los adultos son los que ponen las palabras equivocadas en bocas inocentes. Le conté que no fue culpa suya lo que pasó, pero que necesitaba sanar lejos de todo eso. Que a veces, para reconstruir algo, primero hay que alejarse del polvo y de los escombros. Le hablé como a una persona que merece ser tratada con respeto. No supe si lo entendería todo, pero confiaba en que al menos una parte de ella, la que aún recordaba nuestras tardes armando rompecabezas o viendo películas viejas, iba a recibirlo desde un lugar de verdad. Pulsé enviar y respiré hondo. No hubo respuesta inmediata. No esperaba una. Era un acto sin expectativas. Lo hacía porque era lo correcto, no porque esperara un premio. Y en eso pensé, durante años había vivido esperando aprobación. Que me dijeran que lo hacía bien, que era útil, que valía. Ahora, por primera vez, lo hacía solo para estar en paz conmigo. A los pocos días recibí un mensaje. Breve. Gracias. Yo también te quiero. Era suficiente. Cerré la conversación y guardé esa captura. No para revivir el dolor, sino como recordatorio de que incluso en los entornos más dañinos, a veces brota algo limpio. Algo que no se contamina. Algo que vale la pena preservar. Desde ese día no volví a saber de Carolina ni de mi madre. Solo supe por terceros que se mudaron, que vendieron la casa, que están recomenzando. Lo entendí. No sentí alegría ni tristeza. Solo una confirmación más de que cada uno sigue su camino. El mío era distinto. Había comenzado como una huida, pero se transformó en un regreso. No hacia ellos, sino hacia mí. Esa noche, me acosté temprano. La lluvia golpeaba los vidrios, y por primera vez en años, me sentí protegido. No por paredes, ni por cerraduras, sino por mis propios límites. Por haber dicho basta. Y por haberlo sostenido. Los meses pasaron. Con el tiempo, las heridas se convirtieron en cicatrices. No desaparecieron, pero dejaron de doler al tocarlas. Me acostumbré al silencio, a la calma de los días que no empezaban con demandas, ni terminaban con reproches. Empecé a sentir que mi casa, por fin, era un hogar. Uno donde nadie me gritaba desde el otro lado del teléfono, donde no me usaban de excusa para justificar fracasos ajenos. Uno donde podía dejar una taza sucia sin que alguien se quejara, donde el desorden era mío y no un pretexto para recordarme lo poco que valía. Mis rutinas se estabilizaron. Me levantaba temprano, salía a correr, regresaba y escribía un par de horas. Tomaba café frente a la ventana. Veía cómo cambiaban las estaciones. Observaba cómo las hojas caían, cómo los árboles se desnudaban en otoño, cómo la ciudad seguía girando aunque mi mundo interior se hubiese detenido por tanto tiempo. Y cada día me sentía un poco más mío. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en que la culpa me acechaba como un fantasma silencioso. Escuchaba una canción, veía una escena en una película, y algo en mi pecho se apretaba. No por ellos, sino por la versión de mí que permitía todo eso. Me dolía haberme abandonado por tanto tiempo. Me dolía más que cualquier cosa que ellos hubieran hecho. Porque al final, yo también fui parte del sistema que me oprimía. Yo fui quien dijo que sí una y otra vez. Yo fui quien no se defendió, quien no levantó la voz, quien aceptó que lo trataran como un segundo plato. Reconocer eso fue duro, pero necesario. Un día cualquiera, mientras organizaba papeles viejos, encontré una carpeta con recibos, facturas y transferencias. Todo el dinero que había invertido en ellos. Era una cifra absurda. Me quedé mirándola como si no pudiera ser cierta. Años de esfuerzo que no volverían. Pero no me enojé. Esa carpeta se convirtió en símbolo. No de pérdida,
sino de aprendizaje. Cerré la carpeta y la llevé al reciclaje. No quería guardarla más. No necesitaba pruebas para saber lo que había vivido. Mi testimonio era suficiente. Ese mismo fin de semana, asistí a una charla sobre límites emocionales. Fui solo. Me senté en la última fila. Escuché a una mujer hablar con firmeza sobre cómo la familia no siempre es sinónimo de amor. Que el parentesco no garantiza respeto. Que poner distancia no te hace malo, te hace valiente. Asentí varias veces. Por dentro, cada palabra era como una confirmación a lo que había aprendido a pulso. Al final de la charla, un joven levantó la mano. Su voz temblaba. Contó cómo su madre lo hacía sentir culpable cada vez que se elegía a sí mismo. Me hace pensar que soy un monstruo por querer estar bien lejos de ella. La psicóloga lo miró con compasión y le dijo algo que se me quedó grabado. Tú no eres cruel por poner un límite. Ellos fueron crueles al obligarte a tener que hacerlo. Esa noche, al llegar a casa, volví a pensar en mi sobrina. En cómo el ciclo podía romperse. En cómo quizás, solo quizás, ella podría crecer con una idea diferente del amor. Un amor que no exige, que no cobra, que no condiciona. Un amor que no usa a otros como escudo ni como moneda. No sabía si lo lograría. Pero al menos, yo ya no era parte de ese círculo vicioso. Había elegido el margen, la distancia, la sanidad. Y con eso, ya era suficiente. No hubo gran final. Ninguna escena dramática, ningún llanto en la lluvia, ningún abrazo reconciliador bajo un cielo gris. La vida real rara vez se parece a las películas. Lo que hubo fue algo mucho más sutil. Paz. Una paz nueva. Silenciosa. Construida con cada decisión que tomé desde aquel día. No volví a saber de Carolina. Tampoco de mis padres. A veces me preguntan si los extraño. Y es difícil responder. Extrañar implica haber tenido algo que se echa de menos. Lo que yo tuve no era amor, era deuda emocional. Una obligación disfrazada de cariño. Lo que tuve fue una estructura familiar basada en el control, la culpa y la utilidad. Extrañar eso sería como añorar una cadena porque ya no siente su peso. Lo que sí extraño, a veces, es lo que pudo haber sido. Una familia que se apoyara. Que supiera pedir perdón. Que entendiera que el respeto es más importante que la sangre. Pero eso no lo tuve. Y ya no me torturo deseándolo. La carta de mi sobrina sigue guardada. No la volví a leer, pero no la tiré. Es un símbolo. De ella, de su humanidad aún intacta, de esa posibilidad de redención que, si se cultiva, puede salvarla del mismo patrón. Ojalá lo logre. Yo ya hice mi parte. A veces me cruzo con gente que no entiende por qué alguien se alejaría de su familia. Te miran como si hubieras cometido una traición imperdonable. Como si decir no más a quienes te dañaron fuera un pecado. Pero yo sé la verdad. Sé cuánto cuesta tomar esa decisión. Sé lo que se pierde. Y, sobre todo, sé lo que se gana. Porque en el fondo, alejarme de ellos fue volver a mí. Hoy tengo una vida simple. Nadie depende de mí más de lo que yo decido permitir. Mis días son míos. Mis elecciones también. A veces aún escucho su voz en mi cabeza. Las frases que repetían. Las miradas que pesaban más que las palabras. Pero ya no tienen poder. Ya no me dominan. Las dejo pasar como se deja pasar un pensamiento negativo durante la meditación. Lo reconoces, lo sueltas, y sigues respirando. He conocido nuevas personas. Algunas se han vuelto cercanas. Amistades limpias, honestas, sin hilos ocultos ni culpas encubiertas. Les conté mi historia con el tiempo. No para que me tuvieran lástima, sino para que entendieran por qué hoy me cuido tanto. Por qué a veces pongo límites incluso donde otros no los ven necesarios. Porque aprendí a la mala que el amor sin límites se convierte en terreno fértil para el abuso. Una noche, uno de ellos me dijo algo que no he olvidado. Se nota que sufriste mucho, pero también que elegiste no quedarte ahí. Y tenía razón. Porque la historia de mi vida ya no es la del sacrificio constante, la del hijo, hermano o tío que se anula por los demás. Ahora es la historia de alguien que se levantó, se sacudió el polvo, y decidió vivir diferente. A veces me siento frente al mar y pienso en todo lo que soporté. En todo lo que permití. Y también en todo lo que construí desde entonces. No con dinero. No con deberes impuestos. Con decisiones libres. Con vínculos sanos. Con respeto por mí mismo. Porque en esta vida, nadie tiene derecho a humillarte y llamarlo familia.
Nadie. Y si alguna vez dudas, recordá esto: el amor no duele. Lo que duele es la costumbre de aceptar migajas creyendo que eso es amor. Hoy camino sin cadenas. Hoy me pertenezco. Y aunque algunos digan que estoy solo, yo sé que estoy conmigo. Y eso, al final del día, es todo lo que necesito.